Imagina un valle silencioso, donde el viento sopla entre millones de huesos blanqueados por el sol. No hay vida, no hay esperanza, solo muerte por todos lados. Ahora imagina que esos huesos comienzan a moverse, a unirse, a cubrirse de carne y finalmente a respirar. Suena como una película de terror, ¿verdad? Pero esto no es ficción, es una de las visiones más poderosas y perturbadoras que jamás haya recibido un profeta de Dios. Ezequiel 37 no es solo un capítulo más de la Biblia, es la profecía que cambió para siempre la forma en que entendemos el poder de Dios sobre la muerte, la desesperanza y lo imposible. Desde el exilio en Babilonia, hace 2600 años, hasta el renacimiento de una nación en 1948, pasando por la resurrección de Cristo y llegando hasta tu vida hoy, este capítulo contiene secretos que la mayoría de cristianos desconoce. ¿Estás listo para descubrir por qué teólogos, historiadores y millones de creyentes consideran Ezequiel 37 como el capítulo más importante de toda la Escritura? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir transformará completamente tu fe. Ezequiel era un hombre que conocía el dolor de perderlo todo. Había nacido en Jerusalén, en una familia de sacerdotes, destinado a servir en el templo de Dios. Pero su vida tomó un giro terrible cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Judá. Era el año 597 a.C., y Ezequiel tenía alrededor de 25 años cuando fue arrancado de su tierra junto con miles de judíos. No fue una simple deportación, fue el fin de un mundo. Los babilonios no solo llevaron personas, se llevaron también los tesoros del templo, la dignidad del pueblo y toda esperanza de un futuro. Ezequiel fue trasladado a un lugar llamado Tel Aviv, junto al río Quebar, en plena Mesopotamia. Imagina despertar cada día en tierra extranjera, rodeado de personas que adoraban dioses falsos, sin poder ir al templo, porque ya no existía, sin poder ofrecer sacrificios porque estabas lejos del lugar santo. Para un sacerdote como Ezequiel, esto era peor que la muerte física, era muerte espiritual, muerte nacional, muerte de identidad. El pueblo judío vivía en comunidades de exiliados, tratando de sobrevivir en un mundo que no era el suyo. Trabajaban en los campos de Babilonia, construían casas que nunca se sentirían como hogar, criaban hijos que apenas recordarían Jerusalén. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿nos ha abandonado Dios? ¿Dónde está la promesa que hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob? ¿Cómo puede ser que el pueblo elegido esté viviendo como esclavos entre paganos? Pero Dios no había abandonado a Ezequiel. 5 años después de llegar al exilio, algo extraordinario sucedió. Como leemos en Ezequiel 1:1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. Los cielos se abrieron. Allí, en medio de la desesperanza, en medio de un río extranjero, Dios decidió hablarle a su siervo. Desde ese momento, Ezequiel se convirtió en profeta. No en Jerusalén, no en el templo, sino en el exilio. Dios comenzó a mostrarle visiones, a darle mensajes para el pueblo. Algunos eran mensajes duros, de juicio y advertencia. Otros eran promesas de restauración, pero todos tenían un propósito: recordarle al pueblo que Dios seguía siendo Dios, incluso en Babilonia. Pasaron los años y Ezequiel continuó profetizando. Había visto cosas increíbles: querubines con 4 caras, ruedas dentro de ruedas, la gloria de Dios moviéndose. Había realizado actos simbólicos extraños para llamar la atención del pueblo, pero nada lo prepararía para lo que estaba por venir. Un día, la mano de Jehová vino sobre él nuevamente. No era la primera vez que esto sucedía, pero cada vez era igual de impactante.
Como nos dice Ezequiel 37.1, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esta no fue una caminata normal. Ezequiel no se levantó y decidió ir a dar un paseo. Fue transportado sobrenaturalmente. Cuando el texto dice que fue llevado en el espíritu, está hablando de una experiencia visionaria. Su cuerpo probablemente seguía junto al río Quebar, pero su espíritu, su conciencia, fue llevada a otro lugar. Dios quería mostrarle algo, enseñarle algo que las palabras normales no podrían explicar. A veces, Dios tiene que mostrarnos en lugar de solo decirnos. La mano de Jehová es una expresión que aparece muchas veces en el libro de Ezequiel. No es una mano física, es una forma de describir el poder de Dios actuando directamente sobre el profeta. Cuando esa mano venía sobre Ezequiel, no podía resistirse, no podía decir que no. Era completamente tomado por la presencia divina, envuelto en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, en un instante, Ezequiel se encontró en un valle. No sabía dónde estaba geográficamente, eso no importaba. Lo que importaba era lo que vería allí, lo que Dios estaba a punto de revelarle. Este valle se convertiría en el escenario de una de las lecciones más poderosas sobre el poder de Dios que jamás se haya dado. Cuando Ezequiel miró a su alrededor, lo que vio le heló la sangre. El valle estaba lleno de huesos humanos. No eran unos pocos huesos aquí y allá, eran huesos por todas partes, cubriendo completamente el suelo del valle. Como describe Ezequiel 37:2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Dios hizo que Ezequiel caminara entre los huesos. Lo llevó por todo el valle, dándole un recorrido completo para que pudiera ver bien la magnitud de lo que había allí. No fue una mirada rápida desde lejos, fue un examen detallado. Ezequiel caminó entre fémures, costillas, cráneos, vértebras, huesos de hombres, mujeres, posiblemente niños. Era un cementerio masivo al aire libre. El texto dice que eran muchísimos. En hebreo, la palabra usada enfatiza una cantidad abrumadora, incontable. Miles, quizás decenas de miles de esqueletos. Imagina un campo de batalla después de una masacre terrible, pero mucho peor. No había carne, no había nada que indicara que alguna vez habían sido personas vivas. Solo huesos blancos, esparcidos sin orden, sin dignidad. Y luego viene el detalle más importante. Estaban secos en gran manera. En el clima del Medio Oriente, un cuerpo se descompone relativamente rápido, pero los huesos tardan mucho tiempo en secarse completamente. Estos huesos no eran de una batalla reciente. Habían estado allí por años, quizás décadas. El sol los había blanqueado, el viento los había limpiado de cualquier rastro de tejido. Estaban más allá de secos, estaban completamente muertos. Para entender la magnitud de esta escena, necesitas saber algo sobre la cultura judía. Para ellos, no recibir una sepultura adecuada era la peor deshonra imaginable. Los muertos debían ser enterrados el mismo día, con respeto y ceremonias apropiadas. Dejar un cuerpo sin sepultura era una maldición, un castigo terrible. Ver estos huesos esparcidos por el valle significaba que estas personas habían sido completamente abandonadas, sin nadie que los llorara, sin nadie que les diera un entierro digno. Era una imagen de muerte total, absoluta, completa. No había nada allí que sugiriera vida, ni un músculo, ni un tendón, ni siquiera tierra fresca que indicara un entierro reciente, solo muerte antigua, seca, definitiva. Era el fin de todo. Entonces, en medio de ese valle de muerte, Dios hizo a Ezequiel una pregunta que parecía absurda. Como leemos en Ezequiel 37:3, y me dijo: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?».
Era una pregunta simple en apariencia, pero cargada de significado profundo. Dios no estaba pidiendo información, estaba probando la fe de su profeta. Piensa en la situación. Ezequiel estaba rodeado de huesos completamente secos, de muerte absoluta. Cualquier persona en su sano juicio respondería, por supuesto que no, es imposible, estos huesos no pueden vivir. La ciencia, la lógica, la experiencia humana, todo gritaba que la muerte es final. Cuando los huesos están así de secos, no hay vuelta atrás. La descomposición ha hecho su trabajo completo. Pero Ezequiel había aprendido algo en sus años como profeta. Había visto la gloria de Dios manifestarse de formas que desafiaban toda explicación. Había visto visiones que no tenían sentido natural. Había profetizado cosas que parecían imposibles. Así que, en lugar de responder con su propio conocimiento o razonamiento, dio una respuesta sabia. Ezequiel respondió, Señor Jehová, tú lo sabes. Fíjate en la humildad de esta respuesta. No dijo sí presuntuosamente, como si conociera el poder de Dios tan bien que podía garantizar milagros, pero tampoco dijo no, limitando a Dios con su incredulidad. Simplemente devolvió la pregunta a su autor. Tú lo sabes, Señor. Yo no tengo la respuesta, pero tú sí. Esta respuesta revela algo hermoso sobre la fe verdadera. La fe no es afirmar ciegamente que todo es posible y luego desilusionarse cuando no sucede. Tampoco es dudar de Dios desde el principio. La fe es reconocer que Dios sabe cosas que nosotros no sabemos, que puede hacer cosas que nosotros no podemos imaginar y que su sabiduría supera nuestra comprensión. Ezequiel estaba diciendo, Señor, desde mi perspectiva humana, esto es imposible, pero he aprendido que mi perspectiva es limitada. Si tú preguntas si estos huesos pueden vivir, debe ser porque tienes algo en mente que yo no puedo ver. Así que confío en tu conocimiento, no en el mío. Después de la respuesta de Ezequiel, Dios le dio una orden que sonaba completamente irracional. Como leemos en Ezequiel 37:4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Imagina la escena. Dios le está diciendo a Ezequiel que hable a los huesos muertos, que les predique, que les dé un mensaje. Esto podría haber parecido ridículo. Los huesos no tienen oídos, no tienen cerebro para procesar información, no tienen corazón para responder. Hablarles era como hablarle a las piedras, al polvo, al viento. Desde cualquier punto de vista lógico, era un acto inútil. Pero Dios no estaba pidiendo opinión, estaba dando una orden. Y luego, Dios le dijo exactamente qué debía profetizar. En Ezequiel 37:5-6 leemos, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios estaba dando una promesa específica, detallada. No solo dijo, viviréis, explicó cómo sucedería. Primero vendrían los tendones, esos tejidos que conectan músculo con hueso. Luego vendría la carne, el tejido muscular. Después, la piel cubriría todo. Y finalmente, el espíritu entraría y darían vida. Era un proceso de creación, de reconstrucción completa. Pero nota algo importante. Todo dependía de que Ezequiel obedeciera. Dios podía hacer el milagro sin el profeta, pero eligió trabajar a través de él. Necesitaba que Ezequiel proclamara la palabra, que actuara en fe antes de ver el resultado. La obediencia debía venir antes del milagro, no después. Este principio es fundamental en cómo Dios opera. Él nos llama a actuar en fe, a dar pasos de obediencia incluso cuando no tiene sentido, incluso cuando parece que no va a funcionar. Ezequiel debía hablarle a huesos muertos.
Nosotros debemos hablar vida a situaciones muertas, proclamar esperanza en medio de la desesperanza, declarar las promesas de Dios sobre circunstancias imposibles. Ezequiel obedeció. Allí, parado en medio del valle de muerte, comenzó a profetizar. Abrió su boca y habló las palabras que Dios le había dado, dirigiéndose a los huesos como si pudieran escucharlo. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaría. Como nos dice Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Primero vino el ruido. En hebreo, la palabra usada sugiere un sonido fuerte, un estruendo, como de un terremoto o una tormenta. Era el sonido de lo sobrenatural irrumpiendo en lo natural, de la muerte siendo interrumpida por la vida. El silencio sepulcral del valle fue roto por un ruido que venía de todas direcciones. Y luego, el temblor. La tierra misma comenzó a sacudirse. No era un simple movimiento, era como si toda la creación estuviera respondiendo al mandato de Dios. El valle, que había sido testigo de muerte durante tanto tiempo, ahora temblaba con la anticipación de la vida. Y entonces Ezequiel vio algo que desafía toda descripción. Los huesos comenzaron a moverse, no por viento, no por algún fenómeno natural. Se movían por sí mismos, impulsados por el poder de la palabra de Dios que Ezequiel había proclamado. Cada hueso buscaba su par correspondiente. Los fémures se deslizaban por el suelo hasta encontrar la pelvis correcta. Las costillas volaban hasta encontrar el esternón que les correspondía. Los cráneos rodaban hasta conectarse con las vértebras cervicales exactas. Era como ver un rompecabezas gigante armándose solo, pero 1000 veces más complejo. Cada hueso sabía exactamente dónde debía ir, a qué cuerpo pertenecía, con qué otro hueso debía conectarse. No había confusión, no había error. Era orden surgiendo del caos, estructura emergiendo de la desintegración. Imagina el sonido, miles de huesos chocando, deslizándose, encajando en su lugar. El ruido de la creación operando en reversa, deshaciendo siglos de descomposición en cuestión de minutos. Ezequiel estaba presenciando un milagro que ningún otro profeta había visto. No era solo un milagro de sanidad, era un milagro de resurrección, de recreación desde la nada más absoluta. Pero el milagro no se detuvo con los huesos. Ezequiel siguió observando, probablemente sin atreverse a respirar, mientras la transformación continuaba. Como leemos en Ezequiel 37:8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Primero aparecieron los tendones. Esos tejidos conectivos blancos y fibrosos comenzaron a brotar de los huesos, envolviéndolos, uniéndolos. Era como si alguien estuviera tejiendo sobre los esqueletos, creando la estructura que permitiría el movimiento. Los tendones conectaban cada articulación, cada punto donde un hueso necesitaba flexibilidad con otro. Luego vino la carne. El texto dice que subió, como si creciera desde los huesos hacia afuera. Tejido muscular rojo y vivo comenzó a formarse sobre los tendones, cubriendo los huesos, dando forma a lo que serían brazos, piernas, torsos. Los músculos se formaban en los lugares correctos, con el tamaño correcto, creando la anatomía perfecta de cuerpos humanos. Y finalmente, la piel. Se extendió sobre toda la carne, cubriendo cada músculo, sellando cada cuerpo. Era piel de diferentes tonos, texturas, edades. Cada cuerpo recuperaba su apariencia única. Donde antes había solo huesos blancos y muerte, ahora había cuerpos completamente formados, anatómicamente perfectos. Pero había un problema enorme. El texto es claro, no había en ellos espíritu. Eran cuerpos completos, pero muertos, como maniquíes en una tienda, como estatuas de carne.
Tenían todos los órganos, todos los sistemas, toda la estructura física necesaria para la vida, pero no vivían. No respiraban, no se movían, no había conciencia en ellos. Esta imagen es poderosa y aterradora al mismo tiempo. Nos enseña que la forma sin vida es inútil. Puedes tener todo en orden exteriormente, todo en su lugar, todo aparentemente correcto, pero si no hay espíritu, no hay vida verdadera. Es un ejército de cadáveres perfectamente formados, pero cadáveres al fin. La restauración externa sin vida interna es solo una ilusión, una fachada vacía. Ezequiel estaba viendo miles, quizás decenas de miles de cuerpos tendidos en el valle, perfectos en apariencia, pero sin vida. Era una escena silenciosa, inquietante. El ruido y el temblor habían cesado. Ahora solo había silencio otra vez, pero un silencio diferente. Ya no era el silencio de la muerte antigua, era el silencio de la espera de algo a punto de suceder. Y entonces Dios habló nuevamente a Ezequiel. Esta vez la orden era diferente, como leemos en Ezequiel 37:9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ahora Ezequiel no debía hablarle a los huesos, debía hablarle al Espíritu, al aliento de vida. Debía llamarlo desde los 4 vientos, desde el norte, sur, este y oeste. Era una invocación al poder de Dios que está en todas partes, que llena toda la creación. El Espíritu no vendría de un solo lugar, vendría de todas direcciones a la vez. Los 4 vientos representaban la totalidad, la plenitud. Dios estaba diciendo que su Espíritu está disponible desde todos los rincones de la tierra, que no hay lugar de donde no pueda venir su poder vivificador. No importa cuán lejos hayas caído, cuán muerto te sientas, el Espíritu de Dios puede alcanzarte. Ezequiel obedeció nuevamente, como dice Ezequiel 37:10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. La obediencia del profeta fue inmediata. No dudó, no cuestionó, simplemente proclamó lo que Dios le ordenó, y sucedió el milagro final. El espíritu entró en los cuerpos. No sabemos exactamente cómo se veía esto, si fue visible o invisible, pero el efecto fue inmediato. Los cuerpos que estaban tendidos comenzaron a respirar. Los pechos se levantaron con la primera inhalación. Los ojos se abrieron. Los corazones comenzaron a latir. La sangre comenzó a fluir por las venas, y no solo despertaron, se levantaron, se pusieron de pie. Miles y miles de personas que momentos antes eran solo huesos secos, ahora estaban paradas, vivas, conscientes. El texto dice que eran un ejército grande en extremo. No eran personas débiles, confundidas o enfermas. Eran un ejército, fuertes, organizados, listos para actuar. La transformación estaba completa, de huesos secos a ejército poderoso. De muerte total a vida abundante, de desesperanza absoluta a potencial ilimitado. Todo había cambiado por el poder de la palabra de Dios, proclamada por un profeta obediente. El valle, que era un cementerio de desesperación, se había convertido en un campo de entrenamiento militar, lleno de vida, propósito y poder. Ezequiel acababa de presenciar algo extraordinario, pero ahora necesitaba entender qué significaba todo aquello. Dios no deja a sus profetas en la confusión. Lo que había visto no era solo un espectáculo sobrenatural, tenía un mensaje específico para el pueblo de Israel, y Dios mismo se lo explicaría. Como leemos en Ezequiel 37:11, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí estaba la respuesta. Los huesos secos no representaban solo muerte genérica, representaban a Israel.
todo el pueblo, las 12 tribus, tanto el reino del norte como el del sur. Cada hueso seco en aquel valle simbolizaba parte de la nación que había sido dispersada y destruida. Pero Dios continuó explicando algo aún más importante. Le mostró a Ezequiel lo que el pueblo estaba diciendo en ese momento. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esta era la condición emocional y espiritual de Israel en el exilio. No era solo que estuvieran lejos de casa, era que habían perdido toda esperanza. Cuando alguien dice, nuestros huesos se secaron, está usando una expresión que significa que se siente completamente acabado. Los huesos representaban la fuerza, la estructura de la vida. Si tus huesos están secos, significa que no te queda nada, que estás más allá de cualquier recuperación. El pueblo sentía que su vida nacional, su identidad como pueblo de Dios, había terminado para siempre. Pereció nuestra esperanza. Estas son palabras de gente que ya no cree que las cosas puedan mejorar. Habían escuchado las promesas de Dios durante generaciones, pero ahora estaban en Babilonia, sirviendo a conquistadores paganos. El templo había sido destruido, Jerusalén estaba en ruinas, y ellos estaban a miles de kilómetros de distancia. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban sus promesas? Somos del todo destruidos. Esta frase en hebreo tiene un sentido de corte final, de algo que ha sido eliminado completamente. No decían, estamos pasando por un momento difícil. Decían, se acabó, ya no existimos como nación, hemos sido borrados de la historia. Para ellos, Israel había muerto. Y aquí está la belleza de lo que Dios hizo. Les mostró exactamente cómo se sentían a través de la visión de los huesos secos. Dios les estaba diciendo, sé que se sienten muertos, sé que creen que todo terminó, sé que su esperanza se ha ido, pero yo veo las cosas diferente. Para mí, ustedes son como esos huesos que acaban de ver, parecen muertos, pero yo puedo darles vida nuevamente. Esta interpretación no la inventó Ezequiel, no fue su opinión teológica, fue Dios mismo quien le dijo exactamente qué significaba la visión. Los huesos secos eran Israel. El valle de muerte era su situación actual en el exilio, y el milagro de resurrección que acababa de presenciar era lo que Dios estaba a punto de hacer con su pueblo. Después de explicar el significado de la visión, Dios comenzó a dar promesas específicas. No se quedó en lo general, fue directo al corazón del asunto, como leemos en Ezequiel 37:12, por tanto, profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Dios usó la imagen de sepulcros y tumbas. Israel no solo estaba exiliado, estaba enterrado. El exilio no era simplemente vivir en otro país, era estar sepultado entre las naciones, escondido, olvidado por el mundo. Cuando una persona es enterrada, desaparece de la vista, se considera que ya no existe. Así era Israel para las otras naciones, un pueblo que había sido y ya no era. Pero Dios prometió abrir esos sepulcros. La palabra en hebreo para abrir es la misma que se usa cuando alguien abre una puerta o rompe un sello. Implica fuerza, acción decisiva. Dios no iba a esperar a que Israel se liberara solo. Él mismo rompería las tumbas que los mantenían prisioneros. Os haré subir de vuestras sepulturas. Esta frase es poderosa. Cuando alguien muere y es enterrado, desciende a la tumba. La resurrección es lo opuesto, subir, salir, emerger de la muerte a la vida. Dios estaba prometiendo una resurrección nacional. Israel saldría de su tumba colectiva en Babilonia y las naciones donde habían sido dispersados. Y nota algo importante, Dios los llama pueblo mío. No dijo el pueblo que fue mío, o el pueblo que me abandonó. Dijo, pueblo mío.
A pesar del exilio, a pesar del juicio, a pesar de todos sus pecados, seguían siendo su pueblo. El pacto no había sido anulado. La relación no había terminado. Estaban disciplinados, pero no abandonados. Esta promesa de apertura de tumbas no era abstracta o espiritual en un sentido vago. Tenía un destino específico, un objetivo claro: la tierra de Israel. Dios no prometió simplemente liberarlos del exilio para que fueran a cualquier lugar. Los llevaría de vuelta a la tierra que había prometido a sus ancestros, la tierra donde Abraham había caminado, donde Isaac había cavado pozos, donde Jacob había luchado con el ángel. La imagen de salir de las tumbas también nos dice algo sobre la profundidad de su situación. No estaban solo desanimados o pasando por tiempos difíciles. Desde la perspectiva humana, estaban acabados, enterrados, sin futuro. Pero desde la perspectiva de Dios, ninguna tumba es lo suficientemente profunda como para impedir la resurrección que Él decide hacer. Dios no dejó ninguna duda sobre lo que haría. La promesa era clara y específica. En Ezequiel 37:12 ya había mencionado que los traería a la tierra de Israel, pero esto necesita entenderse en toda su dimensión. No era solo un regreso geográfico, era el cumplimiento de promesas antiguas. La tierra de Israel no era un territorio cualquiera para el pueblo judío. Era la tierra que Dios había prometido a Abraham en Génesis 12, cuando lo llamó a salir de Ur de los Caldeos. Era la tierra donde Moisés nunca pudo entrar, pero que vio desde el monte Nebo. Era la tierra que Josué conquistó después de 40 años en el desierto. Era la herencia de las 12 tribus, dividida entre ellas como posesión eterna. Pero ahora esa tierra estaba en manos de extranjeros. Jerusalén estaba destruida, el templo en ruinas, los campos abandonados. Los pueblos vecinos habían ocupado partes del territorio. Edom había invadido el sur, los amonitas habían tomado el este. Parecía imposible que Israel pudiera regresar y recuperar lo que había perdido. Sin embargo, Dios prometía exactamente eso. No dijo, os llevaré a una tierra nueva, o os daré otro lugar donde vivir. Dijo específicamente a la tierra de Israel, la misma tierra de sus padres, la misma tierra donde habían vivido durante siglos. Era una promesa de restauración completa, no de un nuevo comienzo en otro lugar. Esta promesa debe haber sonado increíble para los exiliados. Llevaban años en Babilonia, algunos incluso habían nacido allí y nunca habían visto Jerusalén. Los más ancianos recordaban la tierra, pero esos recuerdos se desvanecían con el tiempo. Muchos habían comenzado a establecerse en Babilonia, construyendo casas, haciendo negocios, creando una vida allí. La idea de regresar parecía un sueño imposible. Pero Dios no hace promesas que no pueda cumplir. Cuando dijo, os traeré a la tierra de Israel, estaba declarando que haría todo lo necesario para que eso sucediera. Cambiaría imperios si fuera necesario, movería reyes, alteraría la política internacional. Nada podría detener su propósito de devolver a su pueblo a su tierra. Este retorno a la tierra no era solo para que tuvieran un lugar donde vivir, era fundamental para el plan de Dios. De esa tierra vendría el Mesías. En esa tierra se construiría nuevamente el templo. En esa tierra se cumplirían profecías que todavía estaban por venir. Israel necesitaba estar en su tierra para que el plan de salvación continuara desarrollándose. Dios tenía un propósito más profundo detrás de la restauración. No era solo para que Israel tuviera de vuelta su tierra o para que vivieran cómodamente. Como leemos en Ezequiel 37:13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Sabréis que yo soy Jehová. Esta frase aparece muchas veces en el libro de Ezequiel.
Es como el sello de Dios en cada promesa, en cada juicio, en cada acción que realiza. Todo lo que Dios hace tiene como objetivo final que la gente lo conozca verdaderamente. No solo que sepan que existe, sino que entiendan quién es Él realmente. El pueblo de Israel había dicho que sus huesos estaban secos y su esperanza había perecido. Habían dejado de creer que Dios podía o quería ayudarlos. Algunos probablemente comenzaron a dudar si Jehová era realmente más poderoso que los dioses de Babilonia. Después de todo, Babilonia había conquistado a Judá. No significaba eso que Marduk era más fuerte que Jehová. Pero cuando Dios los sacara de su tumba nacional, cuando los trajera de vuelta a su tierra de manera sobrenatural, entonces entenderían. Sabrían sin ninguna duda que Jehová es el único Dios verdadero. Sabrían que su exilio no fue porque Dios fuera débil, sino porque los estaba disciplinando. Sabrían que Él controla la historia, mueve las naciones y cumple cada palabra que sale de su boca. Este conocimiento no vendría por enseñanza teórica o por estudio de las Escrituras solamente, vendría por experiencia directa. Verían con sus propios ojos cómo Dios los liberaba. Caminarían con sus propios pies de vuelta a Jerusalén. Tocarían con sus propias manos la tierra que pensaron nunca volver a ver. Esa experiencia grabaría en sus corazones para siempre la realidad de quién es Jehová. Y esto es importante porque el mayor problema de Israel nunca fue la falta de información sobre Dios. Tenían la Torá, tenían los profetas, tenían siglos de historia mostrando el poder de Dios. Su problema era que no lo conocían de corazón. Sabían acerca de Él, pero no lo conocían íntimamente. Por eso seguían cayendo en idolatría, por eso desobedecían sus mandamientos. La restauración sería diferente. Cuando Dios hiciera lo imposible ante sus ojos, cuando tomara a un pueblo muerto y lo resucitara como nación, entonces ese conocimiento de Jehová sería profundo, personal, innegable. No podrían atribuirlo a coincidencia o a fuerzas naturales. Solo Dios podía hacer algo así. Este principio sigue siendo cierto. Dios hace milagros no solo para resolver problemas, sino para revelarse a sí mismo. Cada vez que actúa en nuestras vidas de manera sobrenatural, está diciendo, para que sepas quién soy yo. Cada liberación, cada provisión imposible, cada puerta que abre cuando todas están cerradas, es una oportunidad para conocerlo más profundamente. Pero Dios no se detendría solo en traerlos de vuelta a la tierra. Había algo más, algo crucial que necesitaba suceder. Como leemos en Ezequiel 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Pondré mi espíritu en vosotros. Esta era una promesa revolucionaria. Hasta ese momento en la historia de Israel, el Espíritu de Dios venía sobre personas específicas para tareas específicas. Venía sobre los jueces para liberar al pueblo, sobre los reyes para gobernar, sobre los profetas para profetizar, pero no estaba en todo el pueblo de manera permanente. Ahora Dios prometía algo diferente. No solo daría su espíritu a algunos líderes, lo pondría dentro de su pueblo. Sería algo interno, permanente, transformador. Y esto era necesario porque el retorno físico a la tierra sin transformación espiritual no serviría de nada. Ya lo habían intentado antes y había terminado en fracaso. Y viviréis. Aquí está otra vez esa palabra, vida. Pero nota que la vida verdadera viene después de recibir el Espíritu. Podrían regresar a la tierra, reconstruir las ciudades, plantar los campos, pero sin el Espíritu de Dios dentro de ellos, estarían tan muertos espiritualmente como los huesos en el valle. La vida física sin vida espiritual no es vida plena. Esta promesa conecta directamente con lo que Ezequiel había visto en la visión.
Los cuerpos estaban completamente formados, perfectos anatómicamente, pero no vivían hasta que el Espíritu entró en ellos. De la misma manera, Israel podría tener todo en orden externamente, pero necesitaba el Espíritu de Dios para tener vida verdadera. Os haré reposar sobre vuestra tierra. Esta frase habla de permanencia, de seguridad, de paz. No solo regresarían a la tierra y luego serían expulsados otra vez, Dios los establecería allí de manera firme. La palabra reposar en hebreo tiene la idea de asentarse, de estar seguro, de no tener que huir o temer. Después de décadas de exilio, finalmente tendrían descanso. Y luego Dios añade algo más. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Aquí está la prueba definitiva de que Dios es real y de que su palabra es confiable. Cualquiera puede hacer promesas, pero solo Dios puede cumplirlas todas. Cuando todo lo que había profetizado se cumpliera, cuando estuvieran de vuelta en su tierra con el Espíritu de Dios en ellos, entonces sabrían sin duda que Jehová había hablado y había cumplido. Esta promesa del Espíritu también apuntaba hacia algo más grande que vendría después. El profeta Joel más tarde profetizaría que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Pedro, en el día de Pentecostés, declararía que esa profecía se estaba cumpliendo cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes. La promesa de Ezequiel 37 era un primer paso hacia algo aún más glorioso. Después de explicar la visión de los huesos secos, Dios le dio a Ezequiel otra señal profética. Esta vez no era una visión, era algo que debía hacer físicamente. Como leemos en Ezequiel 37:16, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Los dos palos representaban la división que había existido en Israel durante siglos. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se había dividido en dos. Las tribus del norte formaron el reino de Israel, con su capital en Samaria, y las tribus del sur formaron el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Esta división había traído guerras, conflictos y debilitamiento para ambos reinos. El reino del norte, llamado Israel o Efraín, por su tribu más grande, había sido conquistado por Asiria en el año 722 a.C. Sus habitantes fueron deportados y esparcidos, convirtiéndose en las llamadas 10 tribus perdidas. El reino del sur, Judá, resistió más tiempo, pero finalmente cayó ante Babilonia. Ahora ambos reinos estaban en exilio, separados y dispersos. Dios le ordenó a Ezequiel que juntara los dos palos en su mano. Como dice Ezequiel 37:17, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Esta era una demostración visual de lo que Dios haría. Los dos reinos que habían estado separados por siglos serían unidos nuevamente. Cuando la gente viera a Ezequiel con los dos palos en su mano, le preguntarían qué significaba, y Dios le dio exactamente qué responder. En Ezequiel 37:19 leemos, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Dios mismo haría la reunificación. No dependería de negociaciones políticas o de tratados humanos. Sería un acto soberano de Dios. Tomaría las tribus dispersas del norte y las uniría con las tribus del sur. Ya no habría dos naciones, sino una sola. Ezequiel 37:21-22 continúa, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel,
Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Una nación, no dos. Un rey, no dos. Esta era la promesa de unidad completa. La división que había causado tanta debilidad y conflicto terminaría para siempre. Israel sería restaurado no solo a su tierra, sino también a su unidad original. Serían nuevamente el pueblo unido que Dios siempre quiso que fueran. La profecía continuaba con algo aún más extraordinario. Dios no solo prometió unificar al pueblo, prometió darles un rey específico. Como leemos en Ezequiel 37:24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Ahora bien, el rey David había muerto hacía casi 400 años cuando Ezequiel recibió esta profecía. Entonces, ¿cómo podía David ser rey sobre ellos? Esta era claramente una referencia al Mesías, al descendiente de David que gobernaría el pueblo de Dios para siempre. Dios había prometido a David que su trono sería establecido eternamente, y esta profecía confirmaba esa promesa. El Mesías vendría del linaje de David. Sería el cumplimiento de todas las promesas hechas a David. Sería el pastor verdadero que guiaría al pueblo, no con vara de hierro, sino con justicia y amor. Bajo su gobierno, el pueblo finalmente andaría en los preceptos de Dios y guardaría sus estatutos. Y nota algo importante. El texto dice, mi siervo David. Dios lo llama su siervo, enfatizando que este rey gobernaría según la voluntad de Dios, no según sus propios intereses. Sería un rey que serviría en lugar de un rey que se serviría del pueblo. Esto contrastaba completamente con la mayoría de los reyes que Israel había tenido. Ezequiel 37:25 continúa, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Para siempre. 3 veces en estos versículos aparece esa palabra. El rey davídico reinaría para siempre. El pueblo habitaría la tierra para siempre. El pacto sería para siempre. Esto apuntaba directamente a Jesús, el hijo de David, el Mesías prometido. Él nació en Belén, la ciudad de David. Venía del linaje directo de David tanto por parte de José como de María. Él es el Rey eterno que ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre su pueblo, y un día regresará para establecer su reino visible en la tierra. Este rey no solo gobernaría con autoridad, también sería el pastor del pueblo. La imagen del pastor era importante en la cultura hebrea. Un buen pastor conocía a sus ovejas, las protegía, las guiaba a pastos verdes y aguas tranquilas. Arriesgaba su vida por ellas. Jesús mismo se identificó como el buen pastor que da su vida por las ovejas. La profecía culminaba con la promesa más gloriosa de todas. Dios establecería un nuevo pacto con su pueblo, un pacto que nunca sería roto. Como leemos en Ezequiel 37:26, y haré con ellos pacto de paz, y será un pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Un pacto de paz. Israel había conocido muchos pactos. El pacto con Abraham, el pacto en el Sinaí con Moisés, el pacto con David. Pero todos esos pactos habían sido rotos por la infidelidad del pueblo. Este nuevo pacto sería diferente. Sería perpetuo, eterno, inquebrantable. No porque el pueblo fuera más fiel esta vez, sino porque Dios mismo garantizaría su cumplimiento. La paz que este pacto traería no era solo ausencia de guerra, era shalom, la palabra hebrea que significa paz completa, bienestar total, armonía perfecta, paz con Dios, paz entre el pueblo, paz interna.
Era la restauración de todo lo que se había roto por el pecado. Los estableceré y los multiplicaré. Después del exilio, el pueblo sería pequeño y débil, pero Dios prometió hacerlos crecer nuevamente. No solo sobrevivirían, prosperarían, se multiplicarían y llenarían la tierra otra vez. Esta era una promesa de bendición, de vida abundante, de futuro brillante, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. El santuario era donde Dios habitaba en medio de su pueblo. El primer santuario había sido el tabernáculo en el desierto, luego el templo de Salomón en Jerusalén. Pero ese templo había sido destruido por los babilonios. Ahora Dios prometía poner su santuario entre ellos para siempre. Ezequiel 37, 27, 28 concluye: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. El tabernáculo de Dios estaría con ellos permanentemente. No sería destruido otra vez, no sería profanado otra vez. Esta promesa se cumplió parcialmente cuando se reconstruyó el templo después del exilio, pero su cumplimiento final va mucho más allá. Juan, en Apocalipsis 21, 3, vio el cumplimiento último. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios habitará eternamente con su pueblo en la Nueva Jerusalén. Y nota el propósito final: y sabrán las naciones. No era solo para que Israel conociera a Dios, era para que todas las naciones lo conocieran. Cuando vieran a Israel restaurado, con el santuario de Dios en medio de ellos, entenderían que Jehová es el único Dios verdadero. La restauración de Israel sería un testimonio para todo el mundo del poder y la fidelidad de Dios. Ezequiel 37 estableció algo que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entiende la esperanza. Antes de esta visión, cuando algo estaba completamente muerto, permanecía muerto. Cuando una nación era destruida, desaparecía de la historia. Cuando un pueblo era dispersado entre otras culturas, eventualmente perdía su identidad y se asimilaba. Esa era la regla sin excepciones. Pero la visión del Valle de los Huesos Secos rompió esa regla. Mostró que existe un Dios que puede tomar lo que está más allá de cualquier esperanza humana y darle vida nuevamente. Los huesos no estaban simplemente muertos, estaban secos. No habían muerto recientemente. Llevaban años, quizás décadas en ese estado. Desde cualquier perspectiva lógica, médica o natural, no había absolutamente ninguna posibilidad de vida. Y sin embargo, Dios preguntó: ¿vivirán estos huesos? Esa pregunta se ha convertido en el grito de esperanza para millones de personas a lo largo de la historia. Cuando un matrimonio está destruido y parece no tener solución, cuando una enfermedad terminal ha dicho su última palabra, cuando una adicción ha consumido todo, cuando una economía ha colapsado, cuando una relación está rota sin remedio aparente, la pregunta sigue resonando: ¿vivirán estos huesos? Este capítulo se convirtió en el texto de referencia para todos los que enfrentan situaciones imposibles. No habla de problemas pequeños o dificultades temporales. Habla de muerte total, de destrucción completa, de esperanza perdida. Y precisamente por eso es tan poderoso. Si Dios puede resucitar huesos completamente secos, entonces ninguna situación en tu vida está más allá de su capacidad de restauración. A lo largo de los siglos, este capítulo ha sido leído en sinagogas durante momentos de crisis nacional. Ha sido predicado en iglesias cuando las congregaciones enfrentan dificultades aparentemente insuperables. Ha sido memorizado por personas que atraviesan los valles más oscuros de sus vidas. Y en cada caso, el mensaje es el mismo:
lo que está muerto para los hombres puede vivir para Dios. La respuesta de Ezequiel también se volvió un modelo de fe sabia. Él no afirmó presuntuosamente que sabía lo que Dios haría, pero tampoco limitó a Dios con su incredulidad. Simplemente dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Esta frase se convirtió en la oración de quienes están en situaciones donde no pueden ver una salida, pero confían en que Dios sí la ve. El paradigma que Ezequiel 37 estableció es simple pero revolucionario. Nunca es demasiado tarde para Dios. Nunca está demasiado muerto. Nunca está demasiado seco. Nunca está demasiado perdido. Mientras Dios exista, la esperanza existe. Y esto no es optimismo vacío o pensamiento positivo superficial. Es fe basada en el carácter de un Dios que demostró su poder sobre la muerte más absoluta. Antes del exilio babilónico, la teología judía sobre la vida después de la muerte era vaga y poco desarrollada. El Antiguo Testamento habla del Sheol, un lugar sombrío donde los muertos existían en una especie de sombra de vida. No había una doctrina clara sobre resurrección corporal. La esperanza de Israel estaba principalmente enfocada en bendiciones terrenales, tierra, descendencia, prosperidad. Pero Ezequiel 37 introdujo algo nuevo en el pensamiento hebreo. Aunque la visión era principalmente sobre restauración nacional, la imagen que usó era inconfundiblemente de resurrección física: huesos muertos que se levantaban, cuerpos que se formaban, espíritu que entraba y daba vida. Esta imagen plantó una semilla teológica que germinaría en los siglos siguientes. Después del exilio, comenzamos a ver más claridad sobre la resurrección en las Escrituras. El profeta Daniel, quien también vivió durante el exilio babilónico, profetizó en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí ya hay una doctrina más explícita de resurrección individual. Para el tiempo de Jesús, la resurrección era una creencia establecida entre los fariseos, aunque los saduceos todavía la negaban. Cuando Marta habló con Jesús sobre su hermano Lázaro en Juan 11:24, ella dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Esta confianza en la resurrección futura venía de textos como Ezequiel 37. El apóstol Pablo desarrolló extensamente la doctrina de la resurrección en 1 Corintios 15. Allí explica cómo Cristo resucitó como primicias de los que durmieron, y cómo todos los creyentes resucitarán con cuerpos glorificados. Esta teología profunda de resurrección tiene sus raíces en imágenes como las de Ezequiel 37, donde Dios mostró su poder para dar vida a lo que estaba completamente muerto. La visión también enseñó algo crucial sobre la naturaleza de la resurrección. No es solo el alma la que continúa existiendo, es el cuerpo completo el que es restaurado. Ezequiel vio huesos que se conectaban, tendones que aparecían, carne que crecía, piel que cubría. Era una restauración física completa. Esto preparó el camino para entender que la resurrección cristiana no es escapar del cuerpo hacia un estado puramente espiritual, sino la redención del cuerpo mismo. El orden de la resurrección en la visión también es significativo. Primero, la estructura física se forma. Luego, el espíritu entra. Esto enseñó que la resurrección es obra de Dios de principio a fin. Los huesos no se levantaron por su propio poder, ni el espíritu vino por iniciativa propia. Todo fue comandado y ejecutado por Dios. De la misma manera, nuestra resurrección futura será completamente obra de su poder. La primera y más inmediata manera en que la profecía de Ezequiel 37 comenzó a cumplirse fue con el retorno del exilio babilónico.
Esto sucedió de una forma tan sorprendente que validó las palabras del profeta de manera innegable. En el año 539 a.C., algo inesperado ocurrió. El imperio babilónico cayó ante los persas. Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia sin apenas derramar sangre, y entonces hizo algo que ningún conquistador antiguo había hecho jamás. Permitió que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras. En el primer año de su reinado sobre Babilonia, emitió un decreto. Como está registrado en Esdras 1, 2, 3, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Imagina el impacto de este decreto. Los judíos habían estado en Babilonia por casi 70 años. Muchos de los que regresarían nunca habían visto Jerusalén. Habían nacido en el exilio, sus padres habían muerto en el exilio y parecía que morirían en el exilio. La profecía de Ezequiel sobre huesos secos que revivirían probablemente sonaba como un hermoso sueño imposible. Pero ahora, de repente, las puertas de su tumba nacional se estaban abriendo. El pueblo que había dicho: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estaba siendo invitado a regresar a su tierra. Dios había movido el corazón de un rey pagano para cumplir su palabra. Los sepulcros se estaban abriendo exactamente como Dios había prometido en Ezequiel 37:12. El libro de Esdras narra cómo aproximadamente 50,000 judíos hicieron el viaje de regreso a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Era un ejército grande, no en términos militares, pero sí en términos de esperanza y fe. Habían sido huesos secos esparcidos por Babilonia, y ahora se estaban levantando y regresando a la vida nacional. No fue fácil. Cuando llegaron, encontraron Jerusalén en ruinas. Los muros estaban destruidos, el templo era solo escombros, los campos estaban abandonados. Enfrentaron oposición de los pueblos vecinos que habían ocupado la tierra. Pero comenzaron a reconstruir. Pusieron los cimientos del nuevo templo. Poco a poco, la vida regresaba a la tierra muerta. Años después, bajo el liderazgo de Nehemías, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en solo 52 días, un milagro de organización y determinación. La ciudad que había sido un cementerio volvía a tener vida. Las casas fueron habitadas nuevamente. Los campos volvieron a producir, los niños volvieron a jugar en las calles. Era exactamente lo que Ezequiel había visto, muerte transformándose en vida. Este cumplimiento histórico fue crucial. Demostró que las palabras de Ezequiel no eran fantasías de un hombre desesperado tratando de consolar a exiliados deprimidos. Eran profecías genuinas de Dios que se cumplieron exactamente como fueron dichas. El pueblo experimentó personalmente el paso de la tumba a la vida, validando cada palabra que Dios había hablado a través de su profeta. Pero la historia de Israel no terminó con el retorno del exilio babilónico. Siglos después, en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Los judíos fueron dispersados por todo el mundo conocido. Durante casi 2000 años, vivieron como minoría en naciones extranjeras, a menudo perseguidos, sin tierra propia. A través de los siglos, sufrieron expulsiones, pogrom y masacres. En la Edad Media fueron culpados de plagas y crímenes que no cometieron. En la época moderna, enfrentaron discriminación sistemática. Y luego, en el siglo XX, vino el horror más grande, el Holocausto. 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración nazis. Si alguna vez hubo una imagen moderna del Valle de Huesos Secos, era Europa después del Holocausto.
Comunidades judías enteras habían sido aniquiladas, familias completas exterminadas, sinagogas quemadas, pueblos vaciados. Era muerte a una escala industrial, sistemática, inimaginable. Los sobrevivientes vagaban por campos de refugiados, sin hogar, sin familia, sin esperanza aparente. Y entonces, el 14 de mayo de 1948, sucedió algo que muchos consideraron imposible. David Ben-Gurión se paró en Tel Aviv y declaró el establecimiento del Estado de Israel. Después de casi 2000 años sin país, el pueblo judío tenía nuevamente una nación. Era un evento sin precedentes en la historia mundial. Ninguna nación había sido destruida, dispersada durante milenios y luego resucitada. Muchos teólogos y estudiosos de la Biblia vieron en este evento un cumplimiento asombroso de Ezequiel 37. Los huesos secos del Holocausto se estaban juntando. Judíos de más de 100 naciones comenzaron a regresar a Israel. Venían de Europa, África, Asia, América, hablaban diferentes idiomas, tenían diferentes culturas, pero todos compartían una identidad común y un destino profético. El hebreo, un idioma que había estado prácticamente muerto, usado solo en oraciones religiosas, fue revivido como idioma nacional. Los campos que habían estado desolados durante siglos fueron cultivados nuevamente. El desierto literalmente floreció, cumpliendo las profecías de Isaías. Ciudades fueron construidas, una economía fue establecida, un ejército fue formado. Los huesos se estaban conectando, la carne estaba creciendo, la nación estaba tomando forma. Isaías 66:8 había profetizado: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esto fue exactamente lo que el mundo presenció en 1948. Una nación naciendo en un día, declarada por voto de las Naciones Unidas. Ciertamente, Israel moderno enfrenta muchos desafíos. El conflicto en Medio Oriente continúa. Pero el hecho innegable es que una nación que debería haber desaparecido de la historia hace 2000 años está viva y próspera hoy. Es un testimonio viviente del poder de Dios para resucitar lo que está muerto. Es Ezequiel 37 desarrollándose ante nuestros ojos. Ezequiel 37 no solo habla sobre Israel físico, también prefigura algo más grande: la formación de la Iglesia de Jesucristo. Cuando miramos la secuencia de la visión, vemos paralelos sorprendentes con lo que sucedió en Pentecostés y con lo que sucede cada vez que alguien se convierte en seguidor de Cristo. Antes de Pentecostés, los discípulos estaban dispersos, asustados, escondidos. Habían visto morir a su maestro en la cruz. Sus esperanzas habían sido aplastadas. Aunque Jesús había resucitado, todavía no entendían completamente lo que vendría después. Eran como huesos desconectados, sin vida corporativa, sin poder real. Entonces, en el día de Pentecostés, como está registrado en Hechos 2, algo extraordinario sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre ellos con el sonido de un viento recio que soplaba. Recuerda que en Ezequiel 37:9, el profeta llamó al Espíritu desde los 4 vientos. El viento es un símbolo del Espíritu en las Escrituras, tanto en hebreo, ruach, como en griego, pneuma. Cuando el Espíritu entró en los discípulos, fueron transformados instantáneamente. Pedro, quien había negado a Cristo por miedo, ahora predicó con valentía ante miles. Los discípulos que se habían escondido ahora salieron a las calles proclamando el Evangelio. Era como ver los cuerpos sin vida de Ezequiel 37:8, recibiendo espíritu y levantándose como un ejército poderoso. Hechos 2:41. Nos dice que ese día se añadieron como 3000 personas a la iglesia. Y el versículo 47 dice que
El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los huesos se estaban juntando. Personas de diferentes trasfondos, culturas y experiencias se estaban uniendo en un solo cuerpo. Judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos siendo conectados en Cristo. Pablo desarrolla esta imagen en Efesios 2, 19, 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es un cuerpo siendo construido, coordinado, conectado. Es la manifestación del principio de Ezequiel 37, Dios tomando lo que estaba muerto y disperso y formando un organismo vivo y unificado. Cada conversión es un hueso seco recibiendo vida. Cada persona que recibe el Espíritu Santo es parte de esta resurrección corporativa. Y nota especialmente la promesa de Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Esto es exactamente lo que sucede en la conversión cristiana. Una persona que estaba espiritualmente muerta recibe el Espíritu de Dios y pasa a vida nueva. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La iglesia es el cumplimiento del nuevo pacto que Dios prometió. Es el pueblo en quien Dios ha puesto su espíritu, donde su presencia habita, donde huesos secos de todas las naciones se han levantado como un ejército espiritual que avanza con el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ezequiel 37 también nos enseña principios fundamentales sobre cómo debe funcionar el ministerio genuino de Dios. La secuencia que Ezequiel siguió se ha convertido en el modelo para todo ministerio profético y pastoral efectivo. Comienza con una orden aparentemente absurda: profetiza a los huesos muertos. Desde una perspectiva natural, hablarle a huesos secos es ridículo. No tienen oídos para escuchar, no tienen corazón para responder, no tienen voluntad para obedecer. Cualquier análisis racional concluiría que es una pérdida de tiempo. Pero Dios no pidió que Ezequiel evaluara las probabilidades de éxito. Le ordenó simplemente que obedeciera. Este es el primer principio del ministerio efectivo: proclamar la palabra de Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan no responder. El pastor que predica a una congregación fría debe continuar predicando la verdad. El evangelista que habla a corazones endurecidos debe continuar compartiendo el evangelio. El misionero en territorio resistente debe continuar sembrando la semilla. La efectividad no depende de la receptividad aparente, sino de la fidelidad en proclamar. El segundo principio es que debemos hablar exactamente lo que Dios dice, no nuestras propias ideas. Ezequiel no improvisó su mensaje. Dios le dio palabras específicas para proclamar. El ministerio poderoso viene de hablar la palabra de Dios, no opiniones humanas. Segunda de Timoteo 4:2 ordena que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El tercer principio es que la palabra de Dios tiene poder inherente para realizar lo que declara. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando Ezequiel profetizó, las cosas comenzaron a suceder. La palabra no regresó vacía. El cuarto principio aparece cuando Ezequiel tuvo que profetizar 2 veces, primero a los huesos, luego al espíritu. El ministerio efectivo reconoce que hay diferentes aspectos en la obra de Dios. A veces debemos proclamar verdad que organiza y estructura,
Otras veces debemos invocar el poder del Espíritu Santo que da vida. Ambos son necesarios. El quinto principio es la perseverancia. Ezequiel no profetizó una vez y se rindió cuando no vio resultados inmediatos. Continuó profetizando mientras Dios le daba instrucciones. El ministerio efectivo requiere persistencia, continuar proclamando incluso cuando los cambios son graduales o inicialmente invisibles. También vemos que el ministerio efectivo requiere caminar entre las circunstancias difíciles. Dios hizo que Ezequiel caminara por todo el valle, viendo la magnitud completa de la muerte. Los ministros de Dios no pueden quedarse cómodos en oficinas aisladas. Deben involucrarse con la realidad de la gente, ver el dolor, entender la profundidad de la necesidad. Y finalmente, el ministerio efectivo da toda la gloria a Dios. Ezequiel no se jactó de su poder profético, no escribió un libro sobre cómo resucité un ejército. Quedó claro para todos que esto fue obra de Dios de principio a fin. El verdadero ministerio siempre apunta más allá del ministro hacia el Dios que hace los milagros. Ezequiel 37 apunta hacia algo que todavía está en el futuro, la resurrección final de todos los creyentes al regreso de Cristo. Esta es la esperanza máxima del cristianismo, el evento que completará todo lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia. Y las raíces de esta esperanza se encuentran en visiones como la de Ezequiel. Pablo, en su gran capítulo sobre la resurrección en 1 Corintios 15, explica detalladamente lo que sucederá. En los versículos 51-52 dice: «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Esta resurrección final tendrá similitudes sorprendentes con lo que Ezequiel vio. Los muertos en Cristo serán levantados. Sus cuerpos, que quizás hayan estado en la tumba por siglos, serán restaurados. Pero no serán cuerpos ordinarios, serán cuerpos glorificados, incorruptibles, perfectos. 1 Corintios 15, 42-44 explica: «Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual». Piensa en lo que esto significa. Cada creyente que ha muerto a lo largo de la historia, cuyos cuerpos se han descompuesto y convertido en polvo, será resucitado. Es Ezequiel 37 a escala global y eterna. Los huesos se juntarán, los cuerpos se formarán, el espíritu entrará, y un ejército incontable de santos glorificados se levantará. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 añade más detalles: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». La voz de mando del Señor hará lo mismo que la profecía de Ezequiel hizo en el valle. Será la palabra creadora de Dios llamando a los muertos a vida. La trompeta sonará como la señal de un nuevo comienzo, el comienzo de la eternidad, con cuerpos resucitados que nunca más conocerán dolor, enfermedad o muerte. Apocalipsis 20, 12, 13 describe otra dimensión de esta resurrección. «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras».
Todos los muertos serán resucitados, no solo los creyentes, pero habrá dos destinos diferentes. Los que están en el libro de la vida resucitarán para vida eterna con Cristo. Los demás resucitarán para juicio. Daniel 12:2 ya lo había profetizado. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ezequiel 37 nos asegura que esta resurrección es posible porque ya vimos lo que Dios puede hacer. Si pudo tomar huesos completamente secos y formar un ejército vivo, ¿cuánto más puede resucitar a sus hijos para vida eterna? No hay tumba lo suficientemente profunda, no hay descomposición lo suficientemente completa, no hay tiempo lo suficientemente largo para impedir que Dios resucite a quien Él quiere resucitar. Al final, Ezequiel 37 es importante porque nos revela algo fundamental sobre quién es Dios. Él es el Dios de la transformación radical. No solo hace pequeños ajustes o mejoras graduales. Toma lo que está completamente muerto y lo hace vivir. Toma lo que está totalmente destruido y lo reconstruye. Toma lo que no tiene esperanza y le da un futuro glorioso. Este poder transformador se manifiesta en cada nivel. A nivel personal, Dios transforma pecadores en santos. Toma personas atrapadas en adicciones, esclavizadas por el pecado, muertas espiritualmente, y las hace nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cada testimonio de conversión es un eco de Ezequiel 37. El alcohólico que es liberado, el adicto a drogas que encuentra libertad, el prostituto que encuentra dignidad, el criminal que encuentra redención, todos son huesos secos que han recibido vida. No mejoraron un poco, fueron completamente transformados por el poder de Dios. A nivel familiar, Dios restaura lo que estaba roto. Matrimonios que parecían muertos son resucitados. Relaciones entre padres e hijos que estaban destruidas son sanadas. Familias desintegradas son reunidas. No porque las personas se esforzaron más o asistieron a terapia, aunque esas cosas pueden ayudar, sino porque el Espíritu de Dios entró y trajo vida donde solo había muerte. A nivel comunitario, Dios transforma iglesias y ciudades. Congregaciones muertas espiritualmente experimentan avivamiento. Comunidades dominadas por violencia y pecado experimentan transformación cuando el Evangelio penetra con poder. No son programas humanos o estrategias inteligentes las que hacen la diferencia real. Es el poder de Dios manifestándose como lo hizo en el Valle de Huesos Secos. A nivel nacional, hemos visto cómo Dios puede transformar naciones completas. La historia está llena de ejemplos de países que experimentaron avivamiento espiritual y fueron completamente transformados. Corea del Sur pasó de ser una de las naciones menos cristianizadas a tener una de las iglesias más vibrantes del mundo. Es un testimonio moderno del principio de Ezequiel 37. El poder transformador de Dios no tiene límites porque no depende de las condiciones iniciales. No importa cuán muerto esté algo, Dios puede darle vida. No importa cuán seco esté, Dios puede traer frescura. No importa cuán disperso esté, Dios puede reunirlo. No importa cuán desesperado parezca, Dios puede dar esperanza. Y esto es precisamente porque Ezequiel 37 es considerado uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. No solo cuenta una historia del pasado o hace una promesa para el futuro. Revela el carácter esencial de Dios que opera en todo tiempo y lugar. Nos muestra que servimos a un Dios que se especializa en lo imposible, que encuentra placer en tomar lo que todos han descartado como perdido y convertirlo en algo glorioso. Cuando Ezequiel caminó por ese valle de huesos secos, Dios no solo le estaba mostrando el futuro de Israel,
Le estaba mostrando cómo Él opera siempre. Le estaba dando una ventana a su naturaleza, su poder, su amor por resucitar lo muerto. Y esa ventana permanece abierta para nosotros hoy, recordándonos que ninguna situación está más allá de la capacidad de Dios para transformarla completamente. Si este estudio ha impactado tu vida, si has descubierto algo nuevo sobre el poder de Dios, te invito a que te suscribas a este canal. Cada semana traemos contenido profundo sobre las Escrituras que transformará tu comprensión de la palabra de Dios. No te pierdas los próximos videos donde continuaremos explorando los tesoros escondidos de la Biblia. Y si conoces a alguien que está atravesando un valle de huesos secos, alguien que ha perdido la esperanza, alguien que necesita saber que Dios puede resucitar lo que está muerto, comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente el mensaje que necesita escuchar hoy. Juntos podemos llevar esta esperanza a más personas que necesitan saber que ninguna situación está más allá del poder transformador de nuestro Dios. Nos vemos en el próximo video. Que el Dios de Ezequiel 37, el Dios que resucita huesos secos, sople su espíritu sobre tu vida hoy. Hasta pronto.